Nutriendo Historias, un podcast del Banco de Alimentos de Querétaro. Bienvenidos a Nutriendo Historias, el podcast del Banco de Alimentos de Querétaro, un espacio que busca compartir ideas, proyectos y experiencias acerca de comunidad, sostenibilidad y alimentación para lograr el objetivo de desarrollo sustentable de Hambre Cero. El día de hoy vamos a platicar cómo iniciar un huerto urbano en casa y para eso nos acompaña Camil Calzada, quien es ingeniera agrónoma y miembro del Consejo Directivo de Querétaro Ecocircular, una asociación civil que impulsa la economía circular en Querétaro. Conecta sectores para crear modelos sostenibles, regenerativos y sin residuos. Bienvenida, Camil, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí hoy contigo, Rodrigo, y pues hablar de este tema tan interesante para todos. Yo creo que es una inquietud que muchos tenemos y que a veces nos limita un poco las ideas de que necesitamos mucho espacio o que necesitamos dedicarle mucho tiempo o necesitamos conocimientos, porque tú eres agrónoma, entonces esto es natural que lo sepas. Pero, por ejemplo, yo soy mecatrónico, no puedo crecer cosas en mi jardín, ¿verdad? Entonces, la idea es un poco que tú nos vayas contando, primero, por qué lo quisiste hacer, ¿no? Y después, cómo lo empezaste, cómo lo has ido creciendo. Entonces, ¿por qué lo quisiste hacer? A ver, creo que hay una desconexión con nuestros alimentos y con el mundo natural en general. Vivimos vidas muy apresuradas, no nos tomamos el tiempo y la paciencia de ver crecer algo y de admirar además ese crecimiento. Para mí es un tema súper importante eh, pues de paciencia, de tomarte tu tiempo y que es un respiro que necesitamos, además de todas las causas que ya conocemos de pues calentamiento global. Aquí con el Banco de Alimentos hay una gran cantidad de alimentos que se desperdician, me parece que es por ahí del 30%, ya corregirán después esa cifra, pero es una cifra muy importante que se está perdiendo desde que se cultiva el alimento hasta que nos llega a nosotros. Y entonces el poder tener un poquito de injerencia sobre esto se me hace súper importante. Y pues conectando con lo que nosotros en Querétaro Circular hacemos es lograr estos sistemas circulares. Y qué mejor que verlo en tu casa, con tus hijos, desde una comunidad pequeña hasta irla creciendo más y decir, hay ciertos desechos, residuos orgánicos, que si se les hace ahí una pequeña modificación, se pueden poner justo ahí en un pedazo chiquito, en un contenedor, bueno, después de que pasa un tiempo y poder ver crecer algo de ahí, ¿no? Entonces, economía circular es eso, es cerrar ciclos, cerrar círculos, y este es el más sencillo y más fácil de poder hacer. O sea, lo puedes hacer en tu casa. O sea, ¿de qué podemos decir de otra cosa, no? O sea, por más que podamos reciclar, reparar cosas, esto es lo humanamente posible, más sencillo de explicar economía circular en tu casa y de tener esa belleza de conexión con la naturaleza. Ok, me encanta la razón porque puede haber muchísimas y se conectan muchos temas, pero esa parte de conexión, de entender, de experimentar, ¿no? De dónde viene el alimento, todo lo que eso implica, los cuidados, los nutrientes, depende mucho de dónde vivimos, ¿no? Pero en la ciudad como que nos separamos y nos extraemos de esa realidad y como que las cosas aparecen mágicamente en un supermercado, ¿no? Al lado de la casa. Y entonces pues ya no sabes lo que eso implica ni lo que eso cuesta, no solo en términos económicos, sino de esfuerzo, de cuántas personas se necesitan, del tiempo que necesita para crecer, de la superficie de tierra, ¿no? De los cuidados, etcétera. Entonces ahí estoy completamente de acuerdo. Dentro de todos los posibles ciclos que existan en el sistema, creo que el ciclo orgánico es lo más visible, lo más tangible. Yo tomo esto, lo regreso a la tierra, tengo la paciencia de verlo regresar y de verlo nutrir otra cosa, que vuelva a salir, que me lo vuelva a alimentar, y es como mucho más tangible. Entonces, ok, ahora, ¿por dónde empezamos? ¿Qué necesitamos para empezar un huerto en casa? ¿Qué necesitamos? Las ganas. Ay, sí. En realidad son cositas sencillas y yo me iría por ahí porque
A veces hay frustración cuando es como, no, pues voy a ya a producir no sé cuántas cosas y se nos empiezan a morir o no hay el tiempo, no hay como que, no sé, esta continuidad de llevar a cabo un proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas. Como tú lo dices, vivimos en ciudades. Para el 2050, 2/3 de la población van a vivir en una ciudad, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que necesitamos esas ganas de empezar de algo pequeño y por algo también decimos, pues, la semillita, ¿no? O sea, de querer hacer algo y llevarlo a cabo y que sea, yo siempre pienso por pasos y poco a poco. Entonces, pueden ser unas macetas, unos contenedores, pues, si tú te metes, y googleas, hay 1000 ideas, ¿no? O sea, desde un cajón, no cajón de que lo tengas que hacer, sino de un mueble viejo, ¿no? Una llanta, un envase PET, lo que tú quieras puede ser tu contenedor, ¿no? ¿Qué más necesitas? Además de ese contenedor, pues un sustrato, que es el suelo, es lo más importante porque ahí van a estar tus plantas, ahí van a germinar tus semillas y entonces pues tiene que ser un buen sustrato. ¿Qué significa que sea un buen sustrato? Que tengas una relación entre tierra, composta y algún material que te permita que la raíz de estas semillas no se sofoque. Entonces, pues puede ser algún tipo de fibra. Nos los venden luego como fibra de coco, o sea, cosas que podemos conseguir, ¿no? Después de eso, pues, ¿qué más? Que sea un lugar que sí tenga sol directo de 4 a 6 horas mínimo, que tengas pues la capacidad de poder regar, que haya agua disponible, que sea agua pues que esté en buenas condiciones, y tiempo, paciencia, asombro, que van ahí saliendo las plantitas o las plántulas, que son esas primeras 2 hojitas, que ya es como, wow, ya nació algo ahí, ¿no? Después de poner las semillas, además las semillas las podemos conseguir desde guardarlas de lo que te estás comiendo hasta pues comprar en el súper, en el Home Depot, donde quieras, ¿no? Hay lugares que ya te venden semillas pues muy buenas, orgánicas, no sé, con pocos tratamientos, pero eso es ya si te quieres especializar más. Y yo otra vez diría, pues poco a poco empieza primero con lo que ya tienes en tu casa y si te va gustando y si le vas poniendo esta energía y estas ganas de seguirlo y de ir creciéndolo poco a poco, pues también el cielo es el límite, ¿no? O sea, el chiste es empezar con poquito y a seguirle. ¿Qué tan importante es seleccionar esas primeras plantas y cómo podemos saber más de ellas? O sea, ¿dónde? ¿En no sé qué página o en qué aplicación? Lo digo porque, por ejemplo, de repente a mí se me antoja sembrar lo que tú dices, ¿no? Las semillas de cada cosa que me como. Pero yo no sé si de eso va a salir un árbol, una enredadera, o sea, y al rato no quiero un árbol en mi cuarto. Entonces, Claro. ¿cómo se Pues, elige eso? pues manuales hay de todo tipo y sí, tal cual buscándolo como cuáles son las plantas más sencillas con las que podemos empezar. Y sobre todo ahorita que hablábamos de este tema de paciencia y de ver que algo crezca y además de algo que te puedes comer, lo primero sería un rábano. En 30 días ya tienes tu rábano, te lo puedes comer, picosito, delicioso. Lechugas también son bastante sencillas. Y luego también, si no tenemos tanta paciencia, sí podemos ir a un vivero y comprar algo más establecido. Y con eso me refiero, pueden ser plantas aromáticas, que son pues el romero, la menta, la hierbabuena, la albahaca. Entonces llegas y ya puedes tener un pequeño jardincito que ya se ve muy establecido y te digo, pues es estarlo regando. A veces ahí es una recomendación también. Las plantas se mueren porque las queremos mucho y las regamos de más. Entonces, regla de 2, tocar la tierra, ver que no esté húmeda y entonces sí regar. Y también siempre nos podemos meter a ver especificaciones de cada cuánto hay que regarlas. Si las tenemos bajo el sol, pues sí ver que no estén sufriendo mucho por falta de agua y que se estén pues secando, ¿no? Entonces, sí, me iría por estas primero y sencillas, y ya tu nivel de complejidad puede ir subiendo. Te digo, ya que viste que sí te lo puedes comer, ya que estás arrancando hojitas, porque, por ejemplo, si tenemos una lechuga en nuestra casa,
pues no la tienes que sacar toda como en el súper o como en un mercadito, sino pues la deshojas un poco y te va a durar ahí pues unos 2 meses, 3 meses, depende, ¿no? Entonces es ir viendo qué relación tienes tú con tus plantas y sobre todo también el tema con las plantas es que les guste el lugar. Entonces, a ti se te pueden dar muy bien y una casa vecina se le puede dar mejor otra cosa. Entonces, pues es esa relación entre no comprar 15 lechugas, sino comprar 2, ver qué pasa, ver cómo se relaciona. Pues yo pondría una lechuga y un rábano, se relacionan bien, porque además las plantas pueden ser compañeras o enemigas también, como nosotros. Entonces, checar eso también en los manuales. ¿Cuándo siembro qué cosa? Hay temporadas para sembrar cada cosa y qué se lleva con qué. El jitomate se va muy bien con la albahaca, por ejemplo, y después puedes hacer una salsa para una pasta italiana muy rica porque ya tienes tus dos cultivos que se llevaron bien, ¿no? Pero sí, todo es poco a poco ir viendo que sí, que no. Y principalmente también yo lo haría algo muy holístico. A mí me encanta esa palabra y es que sea, pues sí, como que lo veas como un pequeño jardín. Entonces, tu pequeño jardín pues va a tener también flores para atraer polinizadores, para que esas pequeñas florecitas pues sí puedan dar frutos después. También tendría pues estas aromáticas que te decía, que además pueden ser medicinales, ¿no? El remedio de la abuelita de té de manzanilla para esto, té de menta para la inflamación de la panza, ¿no? Entonces vas teniendo un poco de todo y vas viendo que ellas empiezan también a tener buenas relaciones o a no llevarse tan bien y es mucho ojo, mucha intuición y otra vez paciencia. Paciencia y cuidado para tenerlo bien. Mucha prueba y error, paciencia porque va a haber errores, Pues claro, ganas de seguir. Ahí. exacto. A ver, presúmenos un poco. ¿Qué tienes tú en tu huerto? En mi huerto tengo, y bueno, esta también es otra recomendación, si les gusta, tengo una alcachofa que ya tiene años y sigue dando. Entonces, no a todo el mundo le gusta el tipo de arbusto que es. Y luego, si no te comes la alcachofa, que además son carísimas en el súper, y si las tienes ahí, luego hasta se te pasa la temporada y es una flor morada hermosa. Entonces ahí tienes como un poco de todo. Tengo chiles manzanos, que también están carísimos en el súper. O sea, digo todo esto porque yo ya los tengo ahí y ya digo, pues sin desviarme tanto, entra otro aspecto de tener tu pequeño huerto y que empiezas a tener luego de más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero? Pues compartir. Pero cuando no sabes ni a quién dárselo o nadie te lo está pidiendo, no sé, hay otras maneras de tener, o sea, de poder utilizar lo que tienes en tu huerto después, ¿no? Y son los encurtidos. Y entonces, con un poco de vinagre, unas cebollas, y te dura más tiempo, ¿no? Entonces, vas reaprendiendo cuestiones que o sea, teníamos antes, estos saberes de cómo preservar los alimentos, y lo vas haciendo, y otra vez esa prueba y error, y dices, pues porque se me dieron los manzanos, los chiles manzanos les encantó, ¿no? Y pudiera haber sido que no. Los pimientos, no he logrado un pimiento completo. O sea, me está fallando el fertilizante o me está fallando ahí algo con un control de plaga y son como aplastados. Entonces, te digo, es ver qué se da en tu lugar. Yo recomendaría, por ejemplo, también cebollín. El cebollín es súper rico, así también como gourmet, y está bonita la flor morada, otra vez, otra flor morada. Y también es perenne, que le puedes ir recortando y ahí lleva años. Son cosas que después o sea, que al principio estás como, ¿cuándo va a salir? ¿Qué me va a dar? Y luego ya pobre, ahí lo tienes, ¿no? Y lo ¿Qué voy a hacer ignoras, con pero todo esto? ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Qué más se me da muy fácil? O sea, tomatitos cherry sí se dan fácil. Este es un huerto un poquito más grande, pero les recomendaría intentarlo con lo que se les antoje y con lo que coman más. Yo también tengo bastantes lechugas, tengo arúgula, no sé, me vienen a la mente esas cosas. Además, yo creo que algo que a mí me ha gustado mucho y también hemos platicado con Erika de Zona Viva en otro episodio, y es como vivir el proceso de crecimiento, pero también ir conociendo qué más da la planta, ¿no? Porque, por ejemplo, tú ahorita hablabas de la alcachofa, ¿no? Por ejemplo, en mi mente la alcachofa es
solo la parte que te comes, pero y el resto de la planta yo no sé cómo es, cómo son las hojas, si tiene flor, si es nativa, si es del Mediterráneo, o sea, y creo que todas esas cosas también traen como no sé, un gusto y un relacionamiento adicional de decir, wow, el romero tenía flor, ¿en qué momento, no? O sea, Exacto, sí. oye, una última pregunta que es obligadísima para nosotros como Banco de Alimentos, que es cómo el tener un huerto en casa se conecta con el objetivo de hambre cero. Sí, es directo, ¿no? Es este tema de resiliencia y de lo que hablaba un poco al inicio, este 30% de alimentos que se están desaprovechando y que la labor del Banco de Alimentos es impresionante para disminuir este porcentaje. El tener estas opciones en tu casa te, te permiten em, valorar más, cerrar ciclos, o sea, es decir, tenemos este tema que también ya habíamos hablado de la composta, entonces vas viendo cómo todos son recursos y cómo todos los recursos se pueden aprovechar, en lugar de tener esta mentalidad de, pues se puso malo, se tira y va a un relleno sanitario, que es lo que menos queremos. Entonces, es resiliencia por sí tener alimentos en tu casa que pueden pues, ser incluso estos verdes, que además tanto falta nos hacen comer más fibra, estar más sanos, pero reducir esta pérdida o tener menos desechos, ¿no? Recuperar estos conocimientos ancestrales, estas técnicas de traspatio, y en realidad que dándole un poco de tiempo pueden realmente hacer que un porcentaje de tu dieta venga de ahí, ¿no? O sea, si le echas ganas, si realmente puedes ver cómo por ejemplo, en un espacio un poquito más grande, pero no tan grande, puedes tener la milpa, ¿no? Que son esta relación entre el maíz, el frijol y la calabaza, ¿no? Entonces, realmente se empieza de poco a poco, pero puede ser, yo me imagino un futuro donde cada vez en las ciudades tenemos más de este tipo de granjas, ¿no? Que pueden ser tan tecnológicas, desde tener todo pues con acuaponia, hidroponía, cosas así súper tecnológicas que creo que sí van a realmente ayudar a estas cuestiones que estamos enfrentando en la actualidad. Incluso este tema, ¿no? De dónde viene, tú lo decías, o sea, cuánto tuvo que recorrer un alimento para llegar a nosotros, qué empaques se le están poniendo, y entonces se conecta pues directamente a reducir estos impactos y a dar más autonomía a las personas para que haya una mejor nutrición, porque además es eso, es mejor nutrición, no es algo procesado, es algo que está ahí directamente y que si le das un procesamiento, pues sería sencillo como yo con mis chiles manzanos encurtidos, que es mínimo, ¿no? Entonces, pues también porque involucramos temas de comunidad, o sea, ahorita que decías de Zona Viva, pues es un jardín comunitario, se invita a la gente a que aprenda, a que haga prácticas, a que lo comunique después, a que se emocionen los niños, a que haya otra vez esta conexión, ¿no? Con cómo crece algo, cómo me lo como y luego que me lo como, ¿qué hago con eso que sobra? Que no es un desperdicio, es un residuo valioso que podemos incorporar otra vez a la tierra. Muchas gracias, Camil, por acompañarnos, por compartirnos tu experiencia, por convencernos de que esto no es difícil, que sí se necesita tiempo y paciencia y un poco de conocimiento, pero que tampoco es imposible. Y pues muchísimas gracias. Espero que también para el público haya sido muy interesante que empiecen a hacer sus experimentos en su casa y hacer un huerto urbano, ya sea en su casa o que vayan a un huerto urbano, como lo puede ser Zona Viva o algunos otros. Y pues bueno, espero también nos sigan en nuestras redes sociales y nos veamos muy pronto. Recuerden que salvar alimento es nutrir historias. Nutriendo historias. Salvar alimentos es nutrir historias. Un podcast del Banco de Alimentos de Querétaro.